Muy buenos días, sean bienvenidos a Ya sé que no aplauden. El día de hoy, en nombre de María Paula Aguilar, les doy la más cordial bienvenida. Estoy muy contento porque nos acompañan dos personas brillantes que agradezco profundamente que nos acompañen. Dae Galindo, estudiante de Relaciones Internacionales, ¿cómo estás? Muy bien, Alexis, ¿y ustedes? Bueno, muy bien, muy bien. Mercedes, estudiante de Relaciones Internacionales, Ciencia Política, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, el día de hoy abordaremos un tema que está a nivel internacional, desde la academia, periódicos, mesas de debate en diferentes lados, que afirman y dicen que la democracia occidental está en peligro, que vivimos ante momentos oscuros, ante momentos peligrosos, ante la llegada de gobiernos fascistas, populistas, que atentan contra las instituciones democráticas. Pero antes de entrar a eso, me gustaría abordar, y Mercedes, me gustaría que me digas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una democracia? O sea, ¿qué representa este concepto? Pues mira, Alexis, yo creo que el tema de la crisis de la democracia es algo súper relevante y súper actual en este momento. Y sí es demasiado importante empezar por ciertas características o elementos que tienen las democracias, ¿no? Creo que uno de ellos son los partidos políticos, son un elemento esencial. Por otro lado están los derechos, el respeto a estos derechos, el diálogo, el pluralismo, cosas que ahorita estamos viendo como están claramente en crisis. Las elecciones, el voto, que haya participación de la ciudadanía. Sobre todo, un tema importante es que la oposición pueda llegar a tener el poder. Creo que eso es clave. Y que los medios de comunicación sean libres. Y la democracia es esos conceptos que podemos llamar caja. ¿A qué me refiero? Que le podemos poner apellido, le podemos poner un adjetivo. Hablamos de democracia procedimental, democracia liberal. Y las características que dicen me parecen muy interesantes porque reflejan perfectamente lo que es una democracia. Y caminando un poco a lugares específicos, ¿no? Por ejemplo, en nuestra región Latinoamérica, la democracia de América Latina más grande, que es Brasil, una democracia joven que se puede comparar con México, es decir, Sí. tiene poco tiempo de ser una democracia. Vemos la llegada de un personaje como Jair Bolsonaro, un personaje que, dime Daya, atenta contra las instituciones democráticas en Brasil. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La verdad es que el caso de Brasil no es algo nuevo, ¿no? Creo que mucha gente lo ve como una casualidad, sin embargo no es así. Brasil viene atravesando por una crisis política bastante severa desde hace algunos años, bastantes escándalos, y sin embargo yo creo que desde el impeachment de Dilma y su destitución en 2016 ya es como el factor primordial que hace que la sociedad brasileña deje de confiar en las instituciones, ¿no? El sistema político tradicional ya no les está funcionando, ya no confían más en los partidos políticos, precisamente en el PT, y pues Jair Bolsonaro se posiciona en este escenario, ¿no? Se posiciona como un personaje que no viene de un partido político relevante y que aprovecha, ¿no?, esta situación, este descontento para mandar estos mensajes que pues desequilibran totalmente el sistema democrático brasileño. Por supuesto, y Dayan toca aquí un tema muy interesante, el tema de los escándalos, el fallo del PT, es decir, las causas que nos llevaron a esto. ¿Qué nos llevó a esta crisis, Mercedes? Pues yo creo que nos llevó la falta de representatividad, el odio a los típicos políticos, los problemas económicos, la falta de bienestar. Todas esas cosas es lo que tú dices ahí. O sea, son este tipo de cosas que llevaron a que la gente diga, no, yo ya no quiero lo que típicamente venimos hablando, venimos viendo, yo quiero a Bolsonaro, por ejemplo. Claro, hay diferentes razones por las cuales cada país llegó a este contexto. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, muchos han considerado que es una respuesta de que un hombre negro utilizara la presidencia, que hizo movilizar a todas estas personas blancas con profundos sentimientos racistas a salir a las calles a ejercer el voto, ¿no? Por ejemplo, el tema de Brasil, hay un tema muy complicado, es la violencia. La violencia ha escalado demasiado, y hasta qué punto estamos dispuestos a ceder libertades con tal de tener seguridad. El caso de Brasil, ¿qué sucedió en Brasil en el tema de la violencia? Pues la violencia desde que llega Bolsonaro aumenta, ¿no? Aumenta, y también es cierto sentido de empoderamiento de esta gente que dice, bueno, ¿por qué no puedo ser violentos si el presidente del Brasil lo está haciendo, ¿no? Si mi presidente es abiertamente sexista y homofóbico, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Entonces sí crea como más descontento social, sí profundiza las crisis que ya existían en el país, y también en Estados Unidos pasa lo mismo, ¿no? Tú llegas, te encuentras con un presidente que está legitimando tu punto de vista y pues evidentemente tú te sientes protegido por el sistema, ¿no?
y creo que es un problema bastante grave. El caso de Estados Unidos es, creo que el más interesante de todos, porque cuando hablamos de una democracia siempre pensamos en los americanos. Sí. Pensamos en ese sistema bipartidista que funcionaba muy bien, nos dimos cuenta de que no es así. ¿Qué representa Donald Trump y su llegada ya a 2 años de que está en la oficina? Ya nos debimos haber acostumbrado a él ahí, aún no me acostumbro a que Donald Trump esté en la Casa Blanca. ¿Qué implicaciones tiene para el mundo y para Estados Unidos en específico? Pues es una gran nación, exacto, un ejemplo de la democracia que estamos viendo cómo está fallando totalmente como ejemplo en este momento. Está dando un discurso como hacia un enemigo, también un poco Bolsonaro con la violencia, Donald Trump contra las minorías, contra los mexicanos también. Entonces, pues sí siento que tiene mucho que ver con esto de culpar a un enemigo y la verdad sí está poniendo en crisis la democracia en Estados Unidos y en el mundo, porque ya no podemos verlos como ejemplo y estamos viendo justo todas estas fallas que tienen. Y cuando hablamos de que estos personajes llegan, hay otros contextos en los cuales podemos decir que la misma democracia peligra, pero no necesariamente hay un personaje, como en Brasil, que está Bolsonaro, o en Estados Unidos está Trump. Por ejemplo, estoy pensando hoy en la Unión Europea y el tema con Brexit. El tema con Inglaterra es muy interesante en el sentido de que hay un choque generacional entre los adultos, entre los jóvenes, entre las maneras de ver el mundo. Y Brexit, muchos han hablado de que es el fallo de una democracia, de la incapacidad de la democracia de dar resultados. ¿Por qué la democracia no puede dar resultados en ese sentido? Pues es un caso interesante. También siento que son líderes en todos los casos que llegaron en contextos democráticos. Y son personas que están ahora destruyendo la democracia. Entonces es un poco extraño, porque justamente esto del pluralismo, ¿no? El caso del Brexit. El caso del Brexit es un caso donde se entendió que se debía dar este espacio para que la gente dijera lo que pensaba a través de un referéndum. Digamos que eso es algo democrático, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿cómo está pasando que justo este Brexit está creando como un nacionalismo muy fuerte que también se está dando en otros países? Y este nacionalismo tan fuerte está politizando a la sociedad y dividiéndola para que pasen este tipo de cosas. La pelea entre los jóvenes y los adultos mayores en el Reino Unido por el Brexit, por ejemplo. Siento que tiene mucho que ver con esto. Por supuesto, y tocas un tema interesante. Esta confrontación, esta polarización nos puede llevar a otros lugares, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Estados Unidos, la elección intermedia, las mujeres salieron a la calle. Las mujeres tomaron la calle y hoy Estados Unidos tiene la Cámara de Representantes con más mujeres en toda su historia. Eso es algo muy importante. ¿Dónde entran estos movimientos, los movimientos feministas, los LGBT, que están luchando entre este tipo de personas? Yo creo que llegamos en un punto donde la participación ciudadana se vuelve fundamental. Y no que no lo fuera antes, sino que en este momento realmente, hasta podríamos hablar del caso de México, ¿cuál es la oposición, no? Claro. Nos toca hacer el contrapeso, ¿no? de estos nuevos sistemas que están surgiendo. Este tipo de movimientos de gente, de la sociedad civil que se organiza y que lucha por sus propios derechos y demás, pues evidentemente es una respuesta a todas las agresiones que han sufrido y que han aumentado en este momento de la historia, no solamente en Estados Unidos, sino que en Brasil y también en México. ¿Por qué no? Acabamos de ver las marchas del 8 de marzo. Por supuesto. Creo que es importante que la sociedad se organice, que salga, y creo que sí lo están logrando. Creo que sí, realmente hay la intención también de escucharlos, porque ya es demasiado, ya es un movimiento que crece bastante y ya no puede ser ignorado. Y creo que es lo que va a determinar el futuro de las democracias. Como bien lo dice Day, estos movimientos se aglutinan, empiezan a responder. ¿Y hasta qué grado estos movimientos dejan de ser movimientos y empiezan a buscar poder político? Los movimientos deben buscar poder político, es decir, convertirse en partidos, entrar a las elecciones, buscar escaños, o los movimientos pueden tener muchísima más fuerza fuera del poder político. ¿Tú qué opinas, Marcela? Pues creo que de los dos, dependiendo mucho del contexto, pero creo que los movimientos ahorita especialmente están buscando ese interés político, ese entrar un poco a la política o del otro lado radicalmente quedarse afuera, porque justo estos presidentes o estos líderes mundiales están atentando contra sus derechos. El ejemplo de Bolsonaro hablando sobre la comunidad LGBT, claro. Por ejemplo. En ese caso, ¿qué puede hacer la comunidad LGBT si les están quitando sus derechos, si sus derechos se ven violados o en peligro?
¿qué pueden hacer? Reforzarse, tratar de entrar a la política o quizá funcionar de una manera totalmente alejada de la política, criticando a la política. Entonces, no sé, ¿en dónde quedamos? Claro, es un contexto complicado y ¿cómo respondemos a este tipo de personajes? Por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿tenemos que esperar a que llegue otro líder carismático como en su momento lo fue Lula, que pueda contrarrestar contra esa imagen? ¿O debemos optar por movimientos que, como bien lo comenta Mercedes, pueden tomar la vía del movimiento o la vía institucional, ¿no? ¿Cómo contrarrestamos estos personajes carismáticos que logran movilizar a sectores de la sociedad que pensamos que ya no se movilizaban? Yo creo que debiera ser a través de los movimientos, porque si estamos esperando que llegue otro personaje, ¿qué nos garantiza que vaya a funcionar, ¿no? y que este sistema se mantenga? No podemos seguir dependiendo, desde mi punto de vista, no podemos seguir dependiendo de una persona. El caso que menciona Mercedes es muy interesante porque hay un diputado, un caso súper sonado en Brasil últimamente, un diputado que a raíz de que entra Bolsonaro empieza a recibir más amenazas de muerte. Era el único congresista brasileño, uno de los pocos congresistas brasileños abiertamente gay. Y me parece que esto manda un mensaje muy, muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con toda esta comunidad? ¿Qué pasa también, por ejemplo, con las tribus amazónicas, que ahora sus tierras ahora ya se les pasó al Departamento de Agricultura? ¿Qué pasa con toda esta gente que realmente si de por sí ya tenían muy poca representación, ahora menos? Yo creo que realmente tiene que ser algo de un movimiento, porque si estamos buscando otro personaje que llegue y lo salve, pues no va a funcionar, no va a funcionar. Tocas el tema de estos grupos que históricamente han sido vulnerados, históricamente han sido atacados por los gobiernos o por la raza dominante, si lo quieren poner en esos términos, y es interesante en el sentido de los sistemas democráticos no se basan simplemente en la regla de la mayoría, se basan en la protección de la minoría. Estos personajes que tienen perfiles populistas, en el caso de Donald Trump, perfiles fascistas, en el caso de Jair Bolsonaro, son peligrosos, pero tú comentaste algo al principio del programa que creo que vale la pena rescatar. Llegaron a través de procesos democráticos. ¿Qué barreras o de qué manera impedimos que estos personajes lleguen a cargos públicos y que no vulneren las democracias? Creo que la clave está en lo que dijo Dai, en la ciudadanía interesada. Creo que justo la participación ciudadana es lo que va a importar ahora. Creo que son dos partes. Una parte es la ciudadanía interesada y la otra es ver los resultados, como acabas de comentar, que ahora con Bolsonaro la violencia está incrementando. Hay que hacer a la ciudadanía saber que la violencia está incrementando, que todas estas cosas no están llevando a cosas buenas. Hay que dar resultados para que así la ciudadanía diga, yo tengo que tomar esto en mis manos, yo no voy a escoger a un presidente de este tipo la siguiente vez, por un lado, y por el otro lado voy a tratar de meterme en un movimiento social, quiero pelear por los derechos de este tipo de personas, este tipo de personas, este tipo de personas, porque tenemos que hacerle un contrapeso al gobierno. Tocas el tema ahí de los resultados y tanto en estos contextos donde vemos la llegada de populismos, de fascismos, o específicamente en Brexit, por ejemplo, vemos que los gobiernos anteriores son muy responsables, que los gobiernos que estaban tienen bastante culpa. En el caso de Brasil, por ejemplo, el PT tomó su responsabilidad, el PT se dio cuenta de que habían sido responsables. En el caso de México podemos pensar en el PRI, en el PAN, que hasta cierto punto son muy responsables de lo que hoy pasó. ¿Hasta qué grado estos partidos que antes tuvieron responsabilidad deben cargar con eso, con esa presión? En cierto punto, ¿cómo pueden ser una vez más legítimamente aceptados por la sociedad? En el caso del PT en particular me parece que es como un caso particular porque realmente nunca aceptan, ¿no? Nunca hubo como, sí, es verdad, hicimos esto mal, planeamos corregirlo, que es algo que pasa con el PRI también. Y creo que es necesario que se reformen, ¿no? Si realmente planean seguir sobreviviendo como partido, en el caso del PT, en estas últimas elecciones, el apoyo no lo tuvo por ser el PT, el apoyo lo tuvo porque no eran Bolsonaro, simplemente por eso. La gente no votó por ellos por confianza, ni mucho menos porque estaban de acuerdo con la ideología del partido, ni nada por el estilo. De hecho, ni siquiera era el candidato que querían los propios militantes del PT. Entonces creo que es necesario que se reformen y más bien siento que ya hasta cierto punto ya no
o sea, ya no siento que puedan seguir existiendo. Claro. Tendría que haber un movimiento nuevo que resurja desde ellos a lo mejor, pero no creo que puedan seguir subsistiendo de la forma en la que lo han hecho. Creo que tendremos que esperar la llegada de nuevos movimientos, de una oposición nueva que realmente le haga frente a estos personajes o a estos partidos tan fuertes que han llegado últimamente. Sí, Dai toca un tema ahí bastante interesante, el tema de cómo las oposiciones llegan a perder legitimidad y cómo hay necesidad de crear nuevas oposiciones. Yo creo que ahí tenemos dos temas. El tema de, para recuperar la confianza hay que reformarse, y el tema electoral en el sentido de lo que nos comenta Dai, que es muy importante. La gente no votó por el PT porque es el PT, sino en contra de Bolsonaro. Un poquito, recuerdo el caso de Francia en la última elección presidencial con Macron. Sí. O sea, la gente salió en la segunda vuelta a apoyar a Macron, no porque querían a Macron. Pero porque no querían a Marine. Exacto, por detener a Marine Le Pen. Y vemos hasta cierto punto que hay una ficción de representación, porque a los pocos meses la popularidad de Macron se cayó al 30%, y hoy tiene una crisis interna. Ese también es un problema de la democracia que tenemos que aceptar, una crisis de representación y una crisis de que las mismas oposiciones no tienen legitimidad. Sí, y que la misma oposición está redefiniendo a los partidos que ya existían. Esos partidos no se están redefiniendo, los está redefiniendo a alguien externo. Claro, eso es muy importante. Eso me parece muy interesante. Y justamente eso también me parece interesante lo que dijiste, Dai, de que tú crees que más bien debe de existir ahora una oposición nueva totalmente, por ejemplo, en el caso de Brasil, en vez de que se reformen los partidos. ¿Cuál crees que sea más posible? Creo que para que sea exitosa tendrían que ser partidos nuevos. No estoy diciendo, por ejemplo, que haya personajes rescatables dentro de ese partido. Por supuesto que sí creo que hay bastantes militantes o bastantes, digamos, senadores, diputados, Claro. que creo que son rescatables, que creo que la sociedad aún tiene cierta confianza en ellos. Sin embargo, el movimiento como tal ya perdió las bases. O sea, ahorita tú piensas en el PT y lo único que se te viene a la cabeza es corrupción. Se te viene el impeachment, el encarcelamiento de Lula. Todo este tipo de escándalos que pues evidentemente terminan dañando la imagen del partido, y yo no creo que pueda seguir subsistiendo, o al menos no con el apoyo que tuvo en algún momento. Tal vez puede seguir subsistiendo, pero como un partido menor. Un partido menor que no tendrá mucha injerencia sobre las decisiones. Que se vuelven prácticamente irrelevantes. Sí. Me gustaría tocar un tema para ir cerrando nuestra mesa de análisis, que es el tema del lenguaje. Jason Stanley publicó un libro recientemente y puso sus ideas principales en un ensayo en Project Syndicate. Lo que él nos dice es que no nos hemos dado cuenta que el lenguaje es fundamental para la política y que hemos perdido la batalla del lenguaje. Hoy los fascistas ya no se autonombran fascistas. Hoy los individuos que están en contra de los derechos no se autonombran enemigos de los derechos humanos. Pero creo que lo vemos incluso en diálogos que hemos tenido nosotros. Y ustedes me dirán, si no, aquellas personas que nos dicen, yo no estoy en contra del feminismo, pero yo no estoy en contra de los derechos de los LGBT o de los gays, pero al momento de que colocan esa palabra, es decir, nos están creando una trampa de lenguaje. Están intentando legitimar ideas eliminando palabras viejas. La tesis de Stanley, que creo que es tremenda, es que estos nuevos movimientos están incrustando ideas del pasado, ideas terribles, ideas peligrosas, con nuevo lenguaje. ¿Hasta qué punto y cómo podemos ser tolerantes con los intolerantes? Esa es una dualidad que está presente en los sistemas democráticos. Popper diría que no podemos ser tolerantes con los intolerantes, lo cual de entrada suena absurdo y hasta cierto punto contradictorio. Pero cuando alguien sale a la calle con una esvástica en la mano, gritando y promoviendo ideas de ese calibre en los Estados Unidos, y peor aún, cuando líderes políticos llaman a que los personajes del PT, como lo hizo Jair Bolsonaro, deberían ser fusilados. Es decir, el tema del lenguaje está presente y es un tema que creo que hemos ignorado. ¿Cómo podemos responder? ¿Cómo podemos reaccionar ante ese debate semántico que estamos perdiendo? Pues yo creo que hay que entender que el diálogo y el pluralismo son las cosas más importantes de la democracia. Entonces, si alguien puede hablar de esa manera, que bueno, a mí no me parece, pero no creo que haya mucha manera de frenarlo de una manera legal, digamos, Claro. Creo que lo que se tiene que hacer es hablar del otro lado.
Y creo que ahí tienen mucho peso los medios de comunicación. Tienen que llegar y decir, a ver, nos están diciendo que no son neonazis, pero vamos a ver qué hicieron los nazis y vamos a compararlo. Claro. Creo que eso es relevante totalmente. Y aquí, una vez más, el tema del lenguaje, como luchas prácticamente como el feminismo, llegan a ser atacadas desde el mismo lenguaje, diciéndoles, ¿cuál es el término que utilizan que me molesta mucho? Claro, es un término absurdo, ridículo, pero una vez más, es la batalla del lenguaje la que estamos perdiendo. Sí. En el momento en que un sector de la población empieza a decir, sí, esas mujeres nada más marchan porque están locas, y utilizan ese término, automáticamente ya golpeas a todo el trasfondo de una lucha, a todo el trasfondo. Dayan, tú estuviste en la marcha reciente que se llevó aquí en la ciudad de Puebla por los derechos de las mujeres. ¿Qué viste? ¿Cómo depurar este concepto tan fundamental? Creo que mucha gente las tiene en un concepto, las marchas en general, bastante dañino, ¿no? Siempre es esta lucha de no están haciendo nada, que ganan saliendo a la calle gritando, en lugar de ponerse a trabajar, este tipo de comentarios de la sociedad que realmente, pues sí, le quitan la legitimación al movimiento. Creo que es importante que la gente se dé cuenta que no es cualquier cosa, ¿no? La gente está saliendo para ser escuchada. Por supuesto que es un movimiento que no nada más se basa en las marchas como tal, es algo muchísimo más grande. Y lo que a lo mejor muchas personas simplemente ven es eso, ¿no? Si no estás como familiarizado con el movimiento, tal vez tú solo vas a pensar, bueno, ¿qué ganan estando marchando y gritando y lo demás? ¿Qué ganamos? Pues visibilización, ¿no? ¿Qué ganamos? Que los medios se tomen el tiempo de decir, bueno, ¿por qué están aquí? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo es que se organizan de tal forma que llegan a este punto, ¿no? Entonces creo que es relevante que la gente salga y tome las calles también. Por supuesto. No nada más eso. No estoy diciendo que todo se tiene que basar en eso. Por supuesto siento que son movimientos que van muchísimo más allá. Pero creo que sí es importante la visibilización. Y si no te la están dando, te la tienes que ganar de algún modo, ¿no? Claro. Creo que ahí Dayan describe una carencia de cultura pluralista, citando al buen Sartori, que a muchos no les gusta y a otros lo aman. Sartori dice que la cultura pluralista, al final de cuentas, es aquella donde los individuos conciben que la diversidad es fundamental y que sin la diversidad no podemos ser ciudades plurales. El pluralismo y la pluralidad no es lo mismo. Hoy México es una sociedad plural, me queda claro. Hay diferentes grupos, sectores, claro, no es homogénea, pero no tenemos una cultura pluralista, y eso es muy peligroso, porque vemos cómo hay descalificaciones que tú comentas del desconocimiento de la batalla feminista, del desconocimiento de la batalla de las mujeres, y lo mismo pasa con temas fundamentales como es el tema del aborto, como es el tema de los derechos de la comunidad LGBT, que una vez más, este desconocimiento por entender que lo diferente nos hace ricos, por entender que lo diferente hace que nuestras sociedades avancen, es un grave problema para nuestros sistemas. Muchos dirán, o por ahí dirán, que la democracia no es el mejor sistema que existe, pero si recurrimos a algunos autores como Arrow, por ejemplo, dirán que no hay sistema posible, no hay sistema elegible. Y aquí quiero llevar al tema del sistema, cómo nuestras mismas instituciones, al no estar tan fortalecidas, porque a veces hablamos de instituciones, pero no sabemos de qué estamos hablando. Hablamos de instituciones fuertes. Yo hacía la broma de que dicen que en México no había instituciones en el siglo XX, y yo, claro que sí, había una institución que se llamaba el PRI, y funcionaba muy bien, y era una maquinaria que nadie detenía. ¿Cómo construimos instituciones democráticas? Eso es muy difícil, y creo que se basa en el pluralismo, justamente. El pluralismo y diversidad son diferentes, ¿no? El pluralismo es justamente cuando se respeta esa diversidad, y si no respetamos esa diversidad, y si no tenemos un ejecutivo que respete esa diversidad, jamás vamos a tener pluralismo y jamás vamos a tener instituciones plurales, jamás. Claro, el tema de las instituciones, por ejemplo, si pensamos en países de largo camino en estos sistemas, Estados Unidos, Inglaterra, son instituciones con muchos años, pero si hablamos, por ejemplo, el caso mexicano, el caso de Brasil, que Brasil, ¿hace cuánto tiempo estuvo en una dictadura militar? No hablamos ni siquiera de un siglo, es decir... apoya el presidente actual.
es un militarista. Y aquí hay un tema que me parece, creo que fundamental, que es el Estado de Derecho. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un Estado de Derecho? ¿Por qué el Estado de Derecho es fundamental para instituciones democráticas? Creo que Estado de Derecho es un concepto que todo el mundo como toma muy a la ligera, ¿no? Estado de Derecho aquí, Estado de Derecho allá. Y realmente no nos ponemos a analizar el significado de ¿no? Por lo menos en México yo creo que no existe un Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho tendría que pues, en primer lugar, el respeto a los derechos humanos. Ya de entrada el tema de la impunidad y la corrupción es un freno totalmente a la consolidación de un verdadero Estado de Derecho, no solo en México, sino también en Brasil y también en Estados Unidos. Los tres tienen niveles de Estado de Derecho, según el World Justice Project, bastante bajos, ¿no? Claro. Y les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Quiero aclarar que el día de hoy no nos puede acompañar ni María Paula ni Diego Bonet, los cuales les envían un fuerte saludo y un fuerte abrazo, pero como lo dijimos en un principio, este programa se basa en la pluralidad de voces y no podíamos estar hablando de diversidad ni de pluralidad si no tuviéramos pluralismo en esta misma mesa. Escuchar las opiniones de todos es importante y antes de hablar hay que escuchar. Creo que es algo fundamental para empezar a construir un pluralismo desde la calle y tomar las calles. Como bien lo mencionaba, los movimientos que merecen ser escuchados tienen que salir a ganarse y defender esos derechos. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Este fue una emisión y un programa de Ya sé que no aplauden. Los esperamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Tal vez esté yo, tal vez no, pero esta mesa aquí estará para debatir los temas importantes, para debatir aquellos temas que necesitan ser debatidos. Y pensando un poquito en Brexit, que los jóvenes tenemos cosas que decir, sí, aunque no lo parezca. Y agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Hasta pronto.